Lamentablemente están pagando las consecuencias, por supuesto, de muchas cosas, ¿no? Están pagando las consecuencias de un sistema mediocre, totalitario, que solamente piensa en sostenerse en el poder. El pueblo les importa a ellos 3 pepinos. Si el pueblo se muere o lo que pase, ese no es el problema de ellos. El problema de ellos es seguir manteniéndose en el poder. Y lamentablemente, pues también, de muchas maneras son víctimas de ellos mismos, ¿no? Porque todavía a estas alturas de la vida uno se puede preguntar qué estamos haciendo o qué están haciendo los cubanos dentro de la isla por su propia libertad, ¿no? No, hace poco en la mesa retonta que tiene este programa de adoctrinamiento y justificación de la ineficiencia del castrismo, salió hace poco Gil diciendo que sabían que los alimentos estaban difíciles de conseguir, que estaban caros, que sabían que era difícil vivir en apagones, que sabía que la vida estaba difícil, pero que confiaran porque todo es con la revolución. Ese es el único camino, el socialismo y la revolución. Y yo digo, señor mío, 64 años de desastre, 64 años de ineficiencia, de migración, de prostitución del pueblo cubano. Y hay que seguir confiando en ellos. Hay millones en esa isla que no tienen quien les mande ni $1 para poder comprarse ninguna cosa. Lamentablemente se está quedando en Cuba el reducto de lo más indefenso del pueblo Exactamente. cubano. Entonces es triste, es muy triste la situación del pueblo cubano, que no la va a resolver la ONU, caballero. Seamos ya, digamos ya la razón así, porque es así. La ONU no va a resolver el problema del pueblo cubano. Y el gobierno de los Estados Unidos dependerá, no sé, del gobierno futuro. Sí. Pero este que está ahora mismo aquí no tiene ningún tipo de interés en resolver la situación del pueblo cubano. Uno de los cubanos demócratas a quien más tenemos que agradecerles es el señor Bon Menéndez. Está claro. Y en medio de todo este panorama se le han lanzado para destruirlo. Pero ahí me está dando la razón entonces. O sea, es que me está dando la razón. Sí. El único cubano americano demócrata que a pesar de ser demócrata está demostrado que es anticomunista, el mismo partido demócrata lo está tronando. ¿Por qué están tronando a Bon Menéndez? ¿Por qué lo están tronando? Porque a pesar de ser demócrata, es un anticomunista declarado y una columna vertebral. Es una espina en su agenda. Porque le sale al paso, los cuestiona y muchas veces cuando ellos quieren hacer algunas cosas, pues él es el impedimento para que esto suceda. Ha sido un muro de contención. Entonces, muchas veces cuando uno ve o otros ven el nombre o la figura de algún opositor o alguna organización, pues ya dice, pues mira, yo de esto no participo. Y esto es uno de los conceptos que siempre se ha tenido en cuenta desde que se empezó a confeccionar esta carta. Esto no es una organización. Esta carta no representa nada más que la libertad de Cuba. No va a nombre de nadie. No va a nombre de nadie en específico, va a nombre de todos los cubanos que quieren la libertad. Por eso... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí le damos la bienvenida a este podcast, el podcast más anticomunista que tienen las redes sociales. Así que si aún no te has suscrito, dale ahí al botón de suscribirse, a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal. Por favor, déjanos tu like, que nos ayuda muchísimo con el algoritmo. Y por supuesto, queremos saber qué piensas al respecto de lo que aquí cada sábado se está debatiendo. Así que por favor, déjanos tu comentario. Así que vamos a darle la bienvenida al team de Cubanos en Washington, D.C. Yoa, ¿qué tal? Muy bien, Reinier, pues contenta de estar nuevamente acá. Mario. Acá Reinier también contento y expectante de octubre que comienza y espero que nos traiga grandes sorpresas. Así mismo, comienza el mes de octubre y comienza bien caliente, como ha transcurrido yo creo que todo este año. Vamos a estar hablando de un tema bien complicado,
que la dictadura está queriendo pasar ver como si fuera algo más, ¿no? Como si esto no tuviera ninguna trascendencia, y la verdad es que nos están queriendo vender que se aproxima un nuevo periodo especial, como si en Cuba el periodo especial se hubiese acabado en algún momento. Vamos a también estar hablando acerca de algunas iniciativas que se están llevando en Washington DC y en otros lugares del mundo en favor de la libertad de Cuba y en favor de promover el mensaje de auxilio y la exigencia de que los cubanos merecemos ser libres y que necesitamos que el mundo deje de ser cómplice de esa asquerosa dictadura. Así es, Reinier, y por cierto que siempre esta gente le busca un nombre nuevo, un eufemismo, ¿no?, a cada cosa. Estamos diciendo periodo especial porque ese fue el nombre que le dieron aquella vez, sí, pero ahora le están dando otro nombre. Ni recuerdo bien exactamente qué nombre le dan, pero menos miseria, hambre y todo lo que sabemos que es, le ponen cualquier cosa para engañar a la gente. La palabra que más usan es contingencia. Esa palabra a ellos les encanta. Siempre están en contingencia, y lo que a mí me asombra es que a alguien le asombre todavía que bajo ese sistema pues se siga en ese estado de contingencia, ¿no? No sé cuál periodo especial, porque que yo sepa, no se ha superado todavía el periodo especial. Desde el año 59 Cuba está viviendo en un periodo especial, porque un país que las pocas veces que ha vivido regular ha sido porque ha estado prendido de la teta de otro país, de la economía de otro país para poder subsistir, debiéndole a todas las vírgenes y a todos los santos, como dicen los católicos. A mí me parece que eso sencillamente no es asombroso. O sea, sobre todo cuando estamos pensando que durante el tiempo de la pandemia la economía cubana se deprimió de una manera que desapareció, no había economía. Colapsar, no había economía, ¿no? Y eso no ha vuelto a recuperarse. O sea, la economía no se ha recuperado en ningún momento. La hambruna terrible que está pasando el pueblo cubano ahora mismo es crítica, es bien preocupante. La situación económica, la falta de medicamentos, la situación en general es bien triste, bien lamentable. Así que no sé de qué nuevo periodo de contingencia ellos están hablando, porque eso no ha terminado nunca. Sí, lo que habría que preguntarse es que cuándo, desde que existe lo que ellos llaman revolución, que por cierto, esta época no se estaba dedicando al idioma español pero es que hasta la palabra revolución también, ya que estamos hablando de coyuntura y estamos hablando de contingencia y periodo especial, hay que cuestionarla, ¿no? Porque socialmente se sabe que una revolución es un estallido que dura unos días, una semana o unos meses. De repente esta gente te está pintando una historia donde ya vamos para 65 años y dice que son 65 años de revolución. Robándose una palabra que si hay algo más antirrevolucionario o contrarrevolucionario que ellos, no lo hay. Entonces, esto de contingencia, lo que habría que preguntarse es que ¿cuándo no ha estado Cuba en contingencia desde que ellos llegaron al poder? No, la verdad es que es una revolución, como decimos acá, porque en sí ahí lo único que han hecho es robar, incluso hasta la ilusión. Y son una muestra, ¿no?, de lo ineficaz, de la ineficiencia de este concepto, de esta utopía ideológica que es el comunismo, que es el socialismo, y que muchas veces se maldice, vamos a decir de esta manera, que no ha funcionado o que no ha llegado a su punto cumbre o a esa parte no utópica de que todos vamos a ser iguales. Y la verdad es que eso es el socialismo, lo que se vive en Cuba, lo que se vive en Venezuela, lo que se vive en Nicaragua, lo que se vive en la Unión Soviética y en todos los países que se deslingaron de esta locura, que como Polonia, Checoslovaquia, digamos, esto es lo que produce, ¿no?, esta utopía maquiavélica que es el socialismo, y la verdad es que no produce otra cosa que una miseria, que una devastación y que una locura total donde no se puede progresar, donde no se puede vivir, donde es imposible soñar y mucho menos poder construir hacia el futuro. Sí. Lo peor es que siempre le piden al pueblo que resista. Tienen una cara que se la pisan, ¿no?, como se dice vulgarmente por ahí. Con esa cara de tabla que tienen, le dicen al pueblo, resistan. Es importante que ustedes resistan. Y obviamente no son capaces tampoco de hacer un mea culpa, ¿no?, una autocrítica. No, las cosas están mal, sabrá Dios por culpa de quién. Siempre aparece un culpable en esa justificación de por qué razón no avanza la economía cubana y no avanza ese país. Todo lo contrario, es un país estancado, pero que en ese estancamiento se está destruyendo. O
O sea, sencillamente un país que no avanza. Ya no se puede decir que Cuba. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo, no, porque yo visité Cuba y es como un país en el pasado. ¿Es en el pasado? No, hombre, no. Cuando Cuba estaba en el pasado era Cuba, era la perla del Caribe, era realmente un país próspero. Cuba sencillamente se quedó estancada en un limbo que ya es atemporal, ¿no? No está ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Ojalá. No, ahorita no existe Cuba porque sencillamente se ha ido destruyendo. Como todo lo que sencillamente perdura y nadie le pasa la mano. Si usted no le da mantenimiento a las cosas, a las calles, a las casas, a las personas, ¿no? Pues sencillamente todo se destruye. Y en ese proceso de destrucción, lamentablemente, está una isla tan bella, ¿no? Que pudiera ahora mismo ser posiblemente la principal economía del Caribe. Sí, ojalá que Cuba se hubiera quedado en el pasado, como dice alguna gente. Yo me montaría una máquina del tiempo si hubiera inventado para visitar Cuba en los años 40, en los años 50, que hay que ver los videos que existen de entonces. No había ciudad en Latinoamérica que se comparara con La Habana, pero tristemente Cuba no se detuvo en el tiempo, como dice alguna gente. Cuba sencillamente envejece y envejece y es ruina que parece Siria o parece cualquier país, después de la guerra, que ha pasado por la guerra. En las redes sociales han estado muchas fotos virales donde se compara La Habana y otras ciudades grandes de Cuba con ciudades donde ha pasado una guerra devastadora y no se sabe distinguir dónde es que ha estado esa guerra, ¿no? Está destruida. Fotos, imágenes de esto hay muchísimas. Está destruida. La verdad es que estos comunistas revolucionarios están intentando, digamos, justificar todo el desastre que se está viviendo en la isla ahora mismo con, digamos, las mismas mentiras que siguen repitiendo cada vez, que es culpa del bloqueo, que es culpa del imperio, cuando sabemos que no existe ni el imperio ni el bloqueo, ninguna de las dos, porque si bien no hay un bloqueo y lo que hay es un embargo económico específico a las entidades militares, por otro lado, Estados Unidos, más que un imperio, es el gran país que hace support a la libertad y que lo único que ha hecho es velar por esto, digamos, de una manera de cuestión geopolítica. Pero ahora mismo se está tratando de hacerle entender a la gente, ¿no? Con un previo aviso de que la situación se va a poner peor en la isla. Y la verdad es que yo no sé ya a dónde se... O sea, dicen que cuando uno toca fondo ya no se puede bajar más, pero Cuba es la excepción que confirma la regla. La realidad del cubano es exactamente, es la excepción que confirma la regla. No se sabe dónde va a parar, no se sabe cuán más bajo va a caer, cuán más difícil va a ser la vida en Cuba. Y son tan descarados que están tratando de difundir en las redes sociales y en el, digamos, en el pensar del cubano a pie, como sabemos, como se dice en buen cubano, las bolas, ¿no? Que corren en lo que es de boca en boca, de que va a haber un nuevo periodo especial, como si en Cuba en algún momento ha dejado de haber un periodo especial. Por lo menos de lo que se dictaminó como el periodo especial, que es del 89 en adelante, ¿no? Cuando la caída del muro de Berlín, el campo socialista. A partir de ahí, Cuba entró en un periodo totalmente interminable, exactamente. Una caída libre donde el país se terminó de deteriorar, porque realmente desde el 60 se empezó a deteriorar. Simplemente tenían una subvención, tenían un support de la Unión Soviética que hacía que la locura del comunismo no se viera realmente cuál era la consecuencia, ¿no? Que se estaba deteriorando toda la infraestructura del país, que las industrias estaban cayéndose a pedazos porque no se desarrollaban, porque no se modernizaban, porque no se invertía, y poco a poco, ¿no? Se fue deteriorando el país. Cuando cae el campo socialista y este apoyo deja de existir, pues entonces se empieza a ver el desastre del comunismo y socialismo, y a partir de ahí lo único que han hecho los castristas y los revolucionarios en Cuba es tratar de ver cómo pueden prostituirse para subsistir y sobrevivir a esa locura. Pero no es que haya mejorado, sí. Quizás en algún que otro tiempo la realidad del cubano a pie mejoró un poquito en comparación a otros años, pero de ahí a pensar que se salió de ese periodo especial, o que hubo un ascenso o una evolución a nivel social, a nivel económico, es irreal. Sí. Desde que estalló la revolución, Cuba no ha dejado de caer por lo que podríamos dibujar como una espiral descendente. Para nada ascendente, totalmente descendente. Sí. Y cuando pensábamos que ya había llegado al fondo, pues sencillamente te sorprenden y te dicen, no, cuidado, que vamos a seguir para abajo, que ahora viene la contingencia. Y no se sabe, es algo que no tiene fondo, pero lo triste es que hay seres humanos ahí que lamentablemente son los que pagan las consecuencias, ¿no? Y las están pagando y las van a pagar, tristemente.
Lamentablemente están pagando las consecuencias, por supuesto, de muchas cosas, ¿no? Están pagando las consecuencias de un sistema mediocre, totalitario, que solamente piensa en sostenerse en el poder. El pueblo les importa a ellos tres pepinos. Si el pueblo se muere o lo que pase, ese no es problema de ellos. El problema de ellos es seguir manteniéndose en el poder. Y lamentablemente, pues también, de muchas maneras, son víctimas de ellos mismos, ¿no? Porque todavía a estas alturas de la vida uno se puede preguntar qué estamos haciendo o qué están haciendo los cubanos dentro de la isla por su propia libertad, ¿no? Sí. Hasta qué punto pueden seguir aguantando, porque decimos, no tiene fondo la situación, no tiene fondo la miseria, cuando pensamos que ya llegaron a lo máximo que se puede aguantar, a lo mínimo. O a lo mínimo, claro. Bueno, lo máximo sí. que se puede aguantar, ¿no? Sí. Lo máximo que se puede aguantar, creemos que ya después de ahí no va a haber más nada, y sin embargo, el pueblo sigue aguantando y sigue aguantando. Y la esperanza sigue siendo sencillamente ver de qué manera se pueden ir de esa isla. Los que no se pueden ir de ninguna manera, pues sencillamente pierden la esperanza. Entonces, la única solución que el pueblo cubano está viendo ahora mismo y que ha visto siempre para su problema es largarse de ese país para otra parte. Sí, y eso es triste, es lamentable, porque sabemos que es complejo ganar la libertad. Sabemos que es una lucha compleja, pero si ni siquiera lo intentamos, pues entonces es más complejo aún, ¿no? Porque es algo que se va a quedar ahí en el limbo, nunca vamos a poder lograrlo. Y es muy triste, francamente da mucha tristeza ver a Cuba en la situación en la que se encuentra, pero lo más triste es verla en la situación en la que seguirá y en la que estará dentro de unos cuantos meses más, si ese sistema destructivo sigue ahí, ¿no? Sí. No, y yo había dicho algo que es puntual, ¿no? Ellos, o sea, la cúpula castrista, esa oligarquía que desgobierna desgraciadamente nuestro país, ellos no le importa el pueblo cubano, pero ni siquiera es que, ni siquiera es que no le importa, es que los desprecian. Literalmente el castrismo y el comunismo desprecia a sus propios hijos, ¿no? A su pueblo. Y además tienen el descaro de pedirle al pueblo, ¿no? A la gente de a pie que sigan resistiendo, que sigan confiando en esa locura que es el comunismo, y que además no hay ninguna otra opción, ¿no? Hace poco en la mesa retonta que tiene, ¿sabes?, este programa de adoctrinamiento y justificación de la ineficiencia del castrismo, salió hace poco Gil diciendo que sabían que los alimentos estaban difíciles de conseguir, que estaban caros, que sabían que era difícil vivir en apagones, que sabía que la vida estaba difícil, pero que confiaran porque todo es con la revolución. Ese es el único camino, el socialismo y la revolución. Y yo digo, Señor mío, 64 años de desastre, 64 años de ineficiencia, de migración, de prostitución del pueblo cubano, y hay que seguir confiando en ellos. Yo quisiera saber cuántos cubanos pueden quedar a día de hoy en Cuba que le compren ese mensaje. La verdad que yo pienso que realmente no debe quedar nadie, porque los que dicen que todavía defienden aquello se están muriendo de hambre. Y si realmente defienden aquello de verdad, pronto ya no van a existir, porque sencillamente están pasando hambre de verdad. Así que yo la verdad que pienso que es algo desastroso. Yo escribí un artículo que fue, por cierto, el último artículo mío que he escrito en 14 y medio, y me he preguntado por qué no he vuelto a escribir otro artículo, porque los amigos de 14 y medio sé que tienen las puertas abiertas para mí. Yo antes escribía con más frecuencia y me he puesto a reflexionar, que es que me parece que después que escribí ese artículo, la situación, lo único que ha hecho es mantener en el tiempo lo que escribí. El artículo que yo escribí se llama "Los Estados Unidos debe ayudar a los cubanos como los ayudó en el siglo XIX". Y precisamente era cuando Cuba se estaba enfrentando a una situación muy parecida a la que se va a enfrentar ahora y que se ha estado enfrentando. Era cuando la reconcentración de Valeriano Weyler, que igual la gente se estaba muriendo de hambre, reconcentrados, y había epidemias y había pandemias. Yo escribí ese artículo cuando Díaz-Canel habló de la otra locura que estuvo de moda hace 2 años, 3 años atrás, que era la supuesta tarea de ordenamiento, que parece que lo que ordenaron fue el caos. O sea, lo que hicieron fue revolver el caos. No pudo salir otra cosa que más revolver el caos. Y la cuestión es que ¿qué sucedió cuando la política española de la reconcentración de Valeriano Weyler? Bueno, la situación humanitaria en la isla estaba en lo más bajo también.
Yo pienso que lo que más se acerca, yo decía hace 2 o 3 años atrás que era ese momento, no, me equivocaba. Todavía estaba por venir lo peor que es ahora. Lo más parecido a la reconcentración de Valeriano Weyler es lo que se está viviendo ahora en Cuba. ¿Y qué actitud tomó los Estados Unidos en aquel momento? Bueno, el que estaba de presidente envió un mensajero que se entrevistara allá en Cuba con el general Calixto García. Y su mensajero logró llegar e entrevistarse con él. Y bueno, ahí surgió lo que se conoce como la guerra hispano-cubano-norteamericana. En definitiva, Estados Unidos salvó a Cuba en aquel momento. Cuando digo a Cuba, salvó a los cubanos. Si nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos queremos la ayuda del gobierno norteamericano, es no pidiéndole que obviamente le dé oxígeno a la dictadura, sino que sencillamente, mira, si no es los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no quieren en este momento buscarse más rollo del que ya tienen en el mundo, bueno, las Naciones Unidas. Se está hablando en este momento de que los cascos azules de la ONU posiblemente tengan que intervenir en Haití, porque la situación en Haití es terrible. Están en el Caribe, caballero. Nosotros como cubanos podemos pedirle a la ONU, a los cascos azules, que ya que van a intervenir en Haití, ahí mismo, que intervengan en Cuba también, por una cuestión humanitaria, no para salvar a la dictadura tiene que irse de ahí echando, dejarnos el país para ver cómo le damos comida, cómo le damos medicina a la gente y cómo tratamos de reconstruir a la nación cubana de cero, o de más abajo de cero. Mira, sí, yo creo eso ahora hay mismo varias cosas es ahí, una sí. utopía, ¿no? De hecho, ya sabemos aquí todos, creo que ninguno de nosotros es inocente al respecto, que la ONU es una organización bastante rara, ¿no? No está precisamente respondiendo a los intereses de los pueblos y mucho menos al interés de la cuestión esta de los asuntos de derechos humanos. Eso es lo primero. Sabemos muy bien, porque incluso recientemente acabamos de haber visto a Díaz-Canel ahí en la ONU como si nada, hablando precisamente acerca de economía, de prosperidad, de vías para el desarrollo, todas esas cosas ridículas de un dictador que representa, exactamente, de un dictador que representa precisamente a una de las economías más deprimidas del mundo entero, ¿no? Y que de hecho es el dictador que está destrozando un país y que está desgobernando todo un pueblo. Por el otro lado, pues estamos viendo que no entiendo por qué los cubanos no acaban de percatarse de eso, de un plan gobernante, barrigones, gente gorda, que dice Gil no sabe lo que es un apagón, Gil no sabe lo que son los mosquitos en una noche de apagón, ni lo que es el calor, ni lo que es una cola de 3 horas para comprarse, si alcanzan un pedacito de pollo debajo de un sol que raja las piedras. Pollos que van de aquí de Estados Unidos. Exactamente, o sea, Gil no sabe ni esta papa frita de lo que el pueblo cubano ahora mismo está pasando y está sufriendo, pero es el pueblo cubano el que tiene que darse cuenta de una vez y por todas, decir, está bueno ya, que es preferible, qué sé yo, cualquier cosa antes de que seguir viviendo de la manera en que estamos viviendo. Sobre todo esos infelices cubanos que no pueden irse para ninguna parte y que no están recibiendo dinero de ninguna parte, porque los hay. Hay millones en esa isla que no tienen quien les mande ni $1 para poder comprarse ninguna cosa. Lamentablemente se está quedando en Cuba el reducto de lo más indefenso del pueblo Exactamente. Cubano. Entonces es triste, es muy triste la situación del pueblo cubano, que no la va a resolver la ONU, caballero. Seamos ya, digamos ya la razón así, porque es así. La ONU no va a resolver el problema del pueblo cubano. Y el gobierno de los Estados Unidos dependerá, no sé, del gobierno futuro. Sí. Pero este que está ahora mismo aquí no tiene ningún tipo de interés en resolver la situación del pueblo cubano. Yo creo que es función del exilio, sobre todo, que digamos es la Cuba libre, que tiene más poder de influencia, medida de la realidad, ¿no? Que no vivimos en una dictadura, de que tenemos ciertas necesidades básicas pues cubiertas, ¿no? Y podemos manifestarnos y hacer oposición de una manera más efectiva por la realidad en la que vivimos, ¿no? Que vivimos en países libres y además que somos libres. Por lo menos los que le hacemos frente a la dictadura, los que expresamos la verdad del pueblo cubano somos libres, porque también tenemos la triste realidad de muchos cubanos, a pesar de que viven en el exilio, no siguen sin ser libres, porque siguen sumisos a esa dictadura por X, por Y, por Z. Pero la realidad es que la ONU por sí misma como institución no va
a apoyar la realidad de Cuba, o sea, la necesidad que tiene el pueblo cubano de ser libre. Y como había dicho yo, no voy a repetir todo lo que dijo, pero es una realidad de que ahora mismo no les interesa, no está en su agenda pues intervenir en la realidad de Cuba. Ellos han aceptado que el dictador Miguel Díaz-Canel esté ahí como si fuera un presidente legítimo. Así que los hechos hablan por sí solos. Sí. Y por otro lado, desgraciadamente, y voy a decir esto nuevamente en este podcast, yo sé que a algunos de nuestros seguidores, de la gente que ve, no les gusta, digamos, que asumamos partidos, ¿no?, en esta lucha, y yo estoy de acuerdo que la libertad de Cuba no va de partidos políticos, va de personas libres que quieren la libertad, pero eso no significa que la realidad no sea que la administración de Joe Biden y el Partido Demócrata hoy por hoy está tomado por una extrema izquierda radical, que además de ser una extrema izquierda, además de querer desestructurar la libertad y la forma en que funciona este gran país, tiene dentro de su agenda el acercamiento a la dictadura castrista, el empoderamiento y darle oxígeno a esa dictadura, y está visto y comprobado. La administración Biden no ha podido tener mejores oportunidades, mejores escenarios para sacar la cara por el pueblo cubano. Días el 11 de julio, que fue un hecho sin precedente, lo más grande que hemos tenido a nivel de expresión popular, con el pueblo en las calles, y luego esto que está pasando con todo el problema de la invasión de Putin a Ucrania y la participación directa con delitos de mercenarismo por parte de la dictadura castrista, y la administración de Joe Biden sigue guardando silencio, sigue haciéndose de la vista gorda con la dictadura castrista. Entonces, no podemos contar a día de hoy, yo no sé mañana, ojalá en las próximas elecciones 2024 salga el Partido Republicano, tome el poder y el control de este país y salve no solo a América, sino también a Cuba, pero la verdad es que a día de hoy no se puede contar ni con la administración Biden ni con el gobierno de los Estados Unidos, desgraciadamente, porque hoy está dirigido por un partido que está llamado a desestructurar la libertad de este país y a empoderar a esa asquerosa dictadura, porque desgraciadamente son la embajada del comunismo en América Latina. Sí. Y no la quieren desaparecer. No por tirarle un salve a los demócratas, Reinier, pero lamentablemente uno de los cubanos... Yo entiendo que uno de los cubanos... Yo entiendo lo que va a decir, pero eso no lo salva la cara. Uno de los cubanos demócratas a quien más tenemos que agradecerle es el señor Bob Menéndez. Está claro. Y en medio de todo este panorama se le han lanzado para destruirlo. Ah, pero ahí me está dando la razón entonces. O sea, es que me está dando la razón. Sí. El único cubano americano demócrata que, a pesar de ser demócrata, está demostrado que es anticomunista, el mismo Partido Demócrata lo está tronando. ¿Por qué están tronando a Bob Menéndez? ¿Por qué lo están tronando? Porque a pesar de ser demócrata, es un anticomunista declarado, y una columna vertebral. Es una espina en su agenda, porque le sale al paso, los cuestiona, y muchas veces cuando ellos quieren hacer algunas cosas, pues él es el impedimento. Totalmente. Para que esto es suceda. Un muro, ha sido un muro de contención. Entonces, al final del día, usted me está dando la razón con lo que estoy diciendo. Bob Menéndez, aunque es demócrata, por ser anticomunista, es una piedra en el zapato de la administración Biden a día de hoy, para su agenda de acercamiento con la dictadura castrista, señores. Y no obstante a esto, Reinier, no voy a hablar ahora de Bob Menéndez. A pesar de lo que tú estás diciendo, de esa triste realidad, Cuba no podía estar en su peor momento. O sea, Cuba, independientemente de todos los salves o de todas las intenciones que haya, pues las cosas no podían estar peores ahora en Cuba. Quiere decir que si esta administración tenía intenciones de repetir la segunda parte de Obama 2.0, lamentablemente esta administración no tenía, esta administración tiene intenciones, pero se forma pero parte a donde yo voy es, fue parte de su agenda, sí, o sea, eso está claro. Pero a donde yo voy es, si Cuba no puede estar peor de lo que está ahora, ¿de qué ha servido a esta administración intentar tirarle un salve? Pero, a ver, Mario, a ver, ¿sí? Vamos a llamarnos, porque el salve no se lo están tirando al pueblo de Cuba, lo repetimos. Se lo están tirando a la dictadura. El salve se lo están tirando a la dictadura. Y obviamente, ningún tipo de ayuda humanitaria, económica, etcétera, etcétera, que pueda recibir ese imperio, porque ellos sí son un imperio, y de eso podemos hablar también. Ellos sí son un imperio que además se están expandiendo por toda América Latina y por el mundo entero. Vamos a estar claros aquí. Comunistas, o sea, todo lo que reciban ellos, por esa razón es que ellos no quieren que las ayudas sean directamente al pueblo. Tiene que ser a través del filtro de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que entra a Cuba es para ellos. Todo lo manipulan ellos, todo lo controlan ellos. Por lo tanto,
Cualquier ayuda que tú le envíes al pueblo cubano, cualquier contenedor de lo que sea que tú le envíes al pueblo cubano, son ellos los que lo manipulan y son ellos los que lo reciben. Y además lo usan en su beneficio. Cualquier cosa que se haga, que se envíe para Cuba, son ellos quienes los manipulan. Habría que ver, y hay que ver, caballero, que eso es histórico. Cada vez que ha pasado un huracán por Cuba, y esa gente reciben ayudas de este y del otro, ¿quién ve esas ayudas? No. El pueblo cubano no las ve, todo se le consigue en ellos. Ellos que son el peor huracán que ha pasado por Cuba, cada vez que ven que se hace... ¿Qué ha pasado en nuestra estacionario? ¿Qué está pasando? Ya yo lo doy por pasado ya. Que Dios me oiga. Sí, pero la cuestión es que ellos que son el peor huracán que está pasando por Cuba, cuando ven que se acerca algún cicloncito o algún huracán, se alegran. Porque dicen que bueno, vamos a tener una justificación para pedir dinero y para pedir recursos que al final nos vamos a embolsillar nosotros. Esa es la realidad. Ahora, no es por ni pasarle la mano a la ONU, ni pasarle la mano a los demócratas, pero ahora mismo se acerca el nuevo examen periódico universal para el cual nosotros enviamos reportes y Cuba tiene que sentarse en el banquillo para esos informes que nosotros enviamos a Ginebra, van a salir a la luz. Esto va a ser ahora a finales de este mes, ahora en octubre va a ser esto. Con esto lo que quiero decir es que llega un momento interesante en el cual nuestra opinión puede pesar en Ginebra, puede pesar en la ONU, especialmente en un momento como el que está viviendo la isla de Cuba. Y lo otro que creo que vamos a hablar más adelante ahora en el podcast, es que nosotros en Washington DC estamos tocando puerta por puerta, sin importar si es senador o si es congresista, demócrata o republicano. 435 congresistas norteamericanos, vamos a tocar las 435 puertas de ellos. Y las 100 puertas de los 100 senadores, exacto, para abogar y pedir por la libertad de Cuba. No vamos a discriminar a ninguno de ellos. Y vamos a esperar, vamos a tener la voluntad de darles el beneficio de la duda de si de verdad quieren ayudar al pueblo de Cuba. Exacto, y todo esto sin olvidar que ellos también están haciendo tremendo lobby político aquí. Y están haciendo tremendo trabajo de penetración ideológica en este país como en el resto del mundo. Y sin olvidar también que tienen, por supuesto, a su piñita. Ellos han armado su piñita, que obviamente tienen que ser gente que ellos le pagan, por lo menos le pagan los viajes, porque yo no puedo creer que esa gente ande por ahí defendiendo la revolución y al socialismo cubano, así porque sí, por amor al arte. Eso esa jovencita que vimos en Nueva York y que luego al día siguiente ya estaba aquí en D.C. Manifestándose frente a la embajada cubana aquí en D.C., por favor, es imposible que esa chica esté sacando dinero de su propio bolsillo así porque le apasiona la causa de la revolución. Eso sí reciben grant y eso sí están financiados, es una realidad. Por supuesto que sí. Es una realidad. Ahora, usted ha dicho algo, o sea, ambos han dicho cosas muy puntuales. Y es lo que estamos haciendo ahora mismo acá en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos de América a nivel federal, que también que también esta iniciativa se va a estar tratando de impulsar a nivel estatal, donde quiera que haya un cubano que quiera la libertad de Cuba y que abogue por la libertad de los presos políticos, pues esta carta puede ser llevada a sus congresistas, a sus senadores estatales. Aquí en Washington DC vamos a llevársela a los senadores, a los congresistas federales, pero también se va a estar llevando a foros y a parlamentos en Europa y en el resto del mundo donde hay un cubano peleando por la libertad. En total, Reñel, perdona que, y vamos a decir ahora de qué se trata, ¿no? Porque, pero en total ya hay 18 países donde que están coordinados, que hay cubanos que se están haciendo. Incluyendo el Vaticano, donde se van a hacer entrega en los parlamentos de esa carta, que podemos explicar de qué se trata. Sí, y otra cosa que había dicho yo, que es muy puntual, y es la necesidad de tener acá un lobby político, señores, y hay que, discúlpenme ser repetitivo, pero es fundamental. Necesitamos un lobby político en Washington DC, un lobby político en favor de la libertad de Cuba y en favor de la libertad de los presos políticos. Los comunistas tienen acá en Washington DC varios, no tienen uno, tienen varios lobbies comunistas que trabajan 24/7 en favor de los intereses de la Agenda 2030 y de todos los intereses comunistas de propagar el comunismo en este país y desestructurar este país para romper, ¿no?, este gran país que es un support y es un baluarte para la libertad a nivel mundial, no solo para Estados Unidos o América. Entonces es muy importante que los cubanos entendamos la necesidad que tenemos de una representación política única y exclusiva en favor de la libertad de Cuba, y desde aquí estamos haciendo un llamado a esto. Enfoquémonos en la importancia a nivel estratégico en la política que tiene Washington DC
y busquemos la forma de articular un lobby político y representantes para nuestra lucha aquí en Washington. Señores, es muy importante que esto se entienda y necesitamos necesitamos organizarnos, ¿no? Hemos estado hablando muchas veces, esta lucha por la libertad de Cuba no va de protagonismo, va de roles que uno debe saber pues desenvolverse en lo mejor que se le dé, y de ahí pues aportar su grano de arena a la libertad de Cuba, y tenemos que enfocar, tenemos que juntar fuerzas. Esto no se trata de unidad, se trata de organización. Y dentro de esa organización es muy importante que nosotros podamos desarrollar esto acá en Washington DC, porque además el activismo que se está desarrollando aquí se hace mediante individuos. No hay un partido, una organización política de peso acá que esté representándonos. Sabemos que está el Centro para una Cuba Libre, pero ellos tienen, sus proyectos muy específicos que son muy importantes, pero no dan abasto. Una sola organización no puede representar a la libertad de Cuba, y menos cuando hay tantos enemigos y tantas organizaciones bien financiadas y bien organizadas, desgraciadamente, en favor del comunismo. Entonces, este llamado es bien importante. Ojalá que todos los cubanos se hagan eco de esto y entiendan la importancia que tiene Washington DC para la libertad de Cuba. Sí, y lo que tú acabas de decir, Renier, bueno, pues se aplica para los cubanos que vivimos aquí en los Estados Unidos. Pero, y que coincido contigo, que hay esa necesidad de que podamos trabajar más fuerte de lo que lo hacen los que tienen el lobby por la dictadura, ¿no? Sí. Pero la buena noticia en medio de todo esto es que parece que si nos falta mucho trecho por andar aquí en los Estados Unidos, pues esta necesidad que tú planteas es una necesidad que también tenemos a nivel mundial. Y esto de esta carta, que no hemos explicado bien todavía de qué se trata, pues es una muestra de que parece que no solo los cubanos de los Estados Unidos estamos tratando de organizarnos, sino los cubanos en otras naciones. Ya decía, esta misma carta nos hemos puesto de acuerdo para entregarla. Por lo menos ya hay 18 países en los que los cubanos residentes en esos países pues van a gestionar, hemos puesto de acuerdo carta, sí, para hacer las entregas de la carta. Esta iniciativa surgió en Canadá por cubanos en Canadá que dijeron, vamos a entregar una carta en el Parlamento canadiense. Y de repente dijeron, ¿y por qué no hacemos partícipes de esta iniciativa? A todo aquel cubano que podamos. Exacto. Y bueno, ahí están en Canadá Raimec y su esposa, que surgió en ellos esta linda iniciativa, y que como cubanos sinceros que son, y que con una transparencia total, pues han captado la atención de muchos otros cubanos, entre ellos nosotros, que nos hemos sumado. Y de hecho, nosotros hacía tiempo, desde que comenzó el podcast, estábamos hablando de poder hacer un activismo más fuerte aquí en Washington DC, tocando las puertas de los congresistas, de los senadores. Bueno, el reto y el desafío que nos lanzaron desde Canadá fue lo que nos dio muy a tono con nuestras intenciones. Exacto, nos dio vamos a decir, la justificación de hacer el primer ejercicio. Y bueno, precisamente nosotros hemos venido a hacer el podcast directamente de ahí de los edificios del Congreso, sí, donde ya hicimos la primera repartición. La primera, pero vamos a tener que hacer muchas, porque son 435 congresistas del gobierno federal. Más 100 senadores. Más 100 senadores. Como tú decías, también queremos que esto pase a todos los estados de la Unión Americana. O sea, como mínimo son alrededor de 500 y tantas oficinas. 500, exacto. Sí. Oficinas que hay que visitar. Sí, ¿no? Y fue un buen ejercicio para nosotros, pues, esta carta que nos propusieron desde Canadá y que desde diferentes lugares del mundo se ayudó vamos a decir, a palabras, además, a cotejar y ponernos de acuerdo. La carta está lista, ya la entregaron en Canadá, la estamos comenzando a entregar nosotros acá y se seguirán haciendo entregas. Seguramente producción puede poner, digamos, un video que nosotros hicimos en directa para Cuba Decide, donde hicimos el lanzamiento aquí en Washington DC de comenzar a entregar el documento. Vamos a ver un momentico el video y ahora continuamos. Hola amigos. Para quienes no me conocen, soy el pastor Mario Leonard. Me encuentro aquí en Washington, D.C. Me encuentro en uno de los edificios donde se encuentran las oficinas de los congresistas norteamericanos. Como ustedes saben, los Estados Unidos, el gobierno federal, tiene un total de 435 congresistas. Cada estado, depende de la cantidad de habitantes, tendrá su cantidad de congresistas. ¿Por qué me encuentro aquí? Bueno, estoy representando el Instituto Pasmo que fundé en Cuba hace 10 años, pero también me encuentro representando a Cuba Decide. Como ustedes saben, formo parte de esta plataforma
Y es un honor para mí hoy representar a todos los amigos y hermanos de Cuba Decide, a todos los promotores, incluyendo a la propia Rosa María, para entregar una carta que no es una carta de Cuba Decide, sino una carta en la cual participa Cuba Decide y que ha sido firmada hasta este momento por 599 personas cubanos alrededor del mundo. De esos 599, 400 son de dentro de Cuba. Entre esos 400 hay algunos familiares de los presos e incluso algunos presos. ¿De qué se trata la carta? Bueno, es una iniciativa para pedir apoyo a la democracia en Cuba y, por supuesto, la libertad de los presos políticos. Las copias que tengo aquí para entregar, obviamente, están en inglés. Estamos en los Estados Unidos y este es el idioma. Pero me gustaría, por lo menos, leerles alguna de las palabras de esta carta, aunque no sea completa. Asunto de la carta: solicitud de apoyo en la búsqueda de la libertad y la democracia para Cuba. ¿Y a quién se dirige? Bueno, a los miembros de parlamentos o congresos, representantes de diversas democracias alrededor del mundo. ¿Por qué alrededor del mundo? Bueno, pues porque esta entrega no solamente se va a hacer aquí en los Estados Unidos y no solamente se va a hacer a los congresistas que representan al gobierno federal, se va a hacer entrega también en varios de los congresos estatales, en varios de los estados, pero sobre todo la iniciativa surgió en Canadá. Amigos canadienses que ya han hecho la entrega en Canadá, y se piensa entregar en al menos 18 países, 18 parlamentos, incluyendo el Vaticano. En la carta, pues, les leo rápidamente algunos de los fragmentos, por lo menos. Nosotros, sociedad civil cubana, representando diversas realidades y trayectorias, redactamos esta carta para solicitar fervientemente su apoyo en nuestra inquebrantable búsqueda de una nación libre, democrática e inclusiva. Solicitamos la atención y solidaridad de los gobiernos democráticos de todo el mundo para abordar la situación crítica de Cuba. Entre los antecedentes que se dan de la carta, se da el antecedente del 11 de julio del 2021, que bueno, ustedes saben lo que ocurrió, cómo nuestro pueblo salió a las calles y cómo desde entonces tenemos miles de presos dentro de Cuba, y se mencionan en los antecedentes algunos de esos presos emblemáticos, pero esta carta es en favor y a nombre de todos esos presos. Discusión de la carta: las protestas pacíficas en Cuba actuaron como catalizador para la sociedad civil, avivando esperanzas de libertad y llevando a diversos movimientos, organizaciones y asociaciones a denunciar las continuas violaciones de derechos humanos perpetradas por un régimen totalitario no electo e irresponsable. Apelaciones, reclamos, cartas, manifestaciones pacíficas y mociones presentadas en parlamentos de todo el mundo han instado a la comunidad internacional a reconsiderar su agenda de relaciones exteriores con respecto al régimen cubano. Es crucial reconocer que este régimen no solo representa una amenaza para la seguridad nacional de los cubanos, sino también para los gobiernos democráticos. El pueblo cubano ha condenado sin duda la cruel e ilegal invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, el régimen cubano, utilizando la propaganda rusa de miedo y coerción, ha presentado activamente la invasión como una necesidad y se ha alineado irresponsablemente con Putin. Esta alineación podría fortalecer las estrategias geopolíticas y económicas del régimen a través de acuerdos de arrendamiento de tierras y entrenamiento militar para tropas cubanas. Las sociedades democráticas deben abstenerse de perpetuar un doble estándar en lo que respecta al lavado de imagen de los dictadores, permitiendo que sus inversionistas y gobiernos financien un régimen militar opresivo que a su vez explota a los trabajadores en la industria hotelera y de la atención médica, mientras somete a la población en general a la hambruna. Bueno, la carta continúa y la petición, ¿cuál es en sí? Bueno, ante la agravada situación política, social y económica en Cuba, solicitamos respetuosamente su apoyo en las siguientes acciones. 1. Solicitar al gobierno cubano la liberación inmediata de todos los presos políticos. 2. Reconocer a la sociedad civil cubana y a la oposición prodemocrática como actores legítimos e iniciar un diálogo con los gobiernos democráticos a los que acudimos para abordar nuestras preocupaciones y explorar posibles vías hacia la consecución de la democracia y estabilidad en Cuba. 3. Considerar el establecimiento de grupos y o agencias independientes que supervisen futuras elecciones transparentes y multipartidistas. 4. Seguir el ejemplo de la
de la reciente resolución de la Unión Europea condenando al régimen totalitario cubano por sus extensas y sistemáticas violaciones de derechos humanos y su larga historia de opresión al pueblo cubano. Y quinto, solicitamos urgentemente a todos los gobiernos democráticos del mundo que respalden sus palabras de apoyo con acciones concretas. El pueblo cubano, que aspira a vivir en una nación libre, democrática e inclusiva, solicita su asistencia en este momento crucial. Esta, en esencia, es la carta que luego ustedes podrán ver todo el texto y sin duda estoy convencido de que muchos más podrán añadir su firma a las 599 personas que han firmado a nombre propio y que, repito, 400 de esas 599 son de dentro de Cuba y muchos son del pueblo llano y común. Vamos a entregar esta carta, obviamente son 435 congresistas, así que no vamos a terminar hoy, pero haremos todo lo que podamos y llegaremos a la mayor número de oficinas que podamos. Repito, me encuentro aquí a nombre del Instituto Palmo, pero también a nombre de Cuba Decide, por eso esta es la transmisión a nombre de Cuba Decide. También, por supuesto, hacemos un podcast en Washington, D.C. que se llama Cubanos en Washington, D.C., también lo represento. Y vamos a aprovechar la entrega de esta carta también para entregar, de paso, ya esto sí tiene que ver directamente con Cuba Decide, a los congresistas la solicitud de que apoyen la propuesta de que la calle que está frente a la Embajada de la Dictadura se llame Osvaldo Payá. Como ustedes saben, ya esto fue aprobado por el Senado. Los 100 senadores, pues fue aprobado allí en esa Cámara, pero falta que lo apruebe la Cámara de los congresistas. Por lo tanto, vamos a aprovechar nuestra entrega de la carta que estamos entregando no a nombre de Cuba Decide, sino Cuba Decide apoyando iniciativas alrededor del mundo, pero estaremos entregando también entonces la propuesta a los senadores. Y por supuesto también yo aprovecho, ya que estoy aquí a nombre del Instituto Palmo, para entregar también ejemplares del último reporte de libertades religiosas que ustedes pueden encontrar en la página del blog del Instituto Palmo y que aparece con la foto de la Iglesia Bautista del Calvario que fue destruida el año pasado como daños colaterales cuando el Hotel Saratoga fue destruido por un accidente. Vamos a pensar que fue un accidente. Pero, repito, todo esto es lo estamos entregando junto con la carta que es hoy nuestro documento fundamental y yo me siento con tremendo honor y privilegio de, a nombre de muchos cubanos que firmaron esta carta, poderla entregar aquí en el Congreso, donde obviamente tenemos muchas oficinas hoy para repartir, pero continuaremos en los próximos días, ya que, repito, solamente en el Congreso son 435 oficinas, 435 congresistas. No se va a quedar ni una sola oficina, ni un solo congresista sin recibir la carta. Y por supuesto también la entregaremos al club más selecto de los Estados Unidos, a los senadores, a los 100 senadores. Gracias por su atención. Tenemos una larga tarea ahora y tenemos oficina por oficina, comenzando con las oficinas de los congresistas cubanoamericanos, pero yendo a todas las oficinas. Muchas gracias a todos por atender esta transmisión en directo. Sí, es muy importante esta iniciativa porque yo creo que realmente tenemos que activarnos en todo el mundo. Es importante, por supuesto, activarse aquí en Washington, D.C., pero creo que en todas las capitales del mundo también es importante que hagamos algo así y que lleguemos a todos los centros de poder de cada país en el mundo para poder llevar nuestro problema, nuestra situación. Porque muchas veces también como que soñamos, ¿no? Que nosotros que tenemos un gran conocimiento de nuestro problema, pues nos quedamos ahí en la Florida, en Miami, ahí. No, pensamos que el mundo entero conoce nosotros mismos ahí oyendo nuestras propias emisoras de radio, nuestros propios canales de televisión, ahí en ese círculo, y pensamos que eso el mundo entero lo domina, pero no es así. Por lo tanto, tenemos que tocar la puerta del poder, tenemos que tocar la puerta, en este caso en los Estados Unidos, los representantes, de los senadores. Tenemos que hacer ese lobby, es importante hacerlo, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y esta iniciativa tiene esa importancia, ¿no? Que convoca a que los cubanos de muchas partes hagan exactamente lo mismo, entreguen esta carta bien explícita de toda la situación que está viviendo ahora mismo el pueblo de Cuba, la situación de los presos políticos, que es algo que no podemos obviar, ya lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo, es prioridad. Los presos políticos son prioridad para nosotros en nuestra lucha, sí. Y es de hecho uno de los factores que tienen que terminar para que Cuba pueda ser libre. No pueden haber más presos políticos porque el hecho de que hayan presos políticos es lo que más
dice que existe una dictadura y que hay un sistema totalitario, ¿no? Mira, hay dos cosas importantes aquí. Una es que esta carta no va a nombre de ninguna organización. Si bien hay varias organizaciones que han trabajado en esta carta, digamos, si bien Raimet y su esposa fueron los que la elaboraron en un principio, fueron los de, digamos, de dónde surgió la iniciativa. Después, entre todo quien ha querido participar, se ha ido moldeando, digamos, puliendo, ¿no? el formato y la forma explícita, ¿no? del mensaje que en esta carta pues se ha puesto, ¿no? Entonces, esta carta, señores, no va a nombre de ninguna organización, que es algo que desgraciadamente a veces mancha un poco los mensajes de libertad que tratamos de impulsar, porque desgraciadamente, pues, todo el mundo no quiere trabajar con todo el mundo entre la oposición cubana. Muchas veces cuando uno ve o otros ven el nombre o la figura de algún opositor o alguna organización, pues ya dice, pues mira, yo de esto no participo. Y esto es uno de los conceptos que siempre se ha tenido en cuenta desde que se empezó a confeccionar esta carta. Esto no es una organización. Esta carta no representa nada más que la libertad de Cuba. No va a nombre de nadie. No va a nombre de nadie en específico, va a nombre de todos los cubanos que quieren la libertad. Por eso creo que es una iniciativa muy bonita, muy válida, donde todos los cubanos que están abogando por la libertad de Cuba y por la libertad de los presos políticos se deberían montar para así poder hacer eco, para así poder hacer más fuerza y poder empujarla al máximo nivel. Porque es algo que necesitamos demostrarle al mundo, necesitamos mostrarnos como una comunidad que, si bien tiene distintos matices o digamos distintas opiniones con respecto a estrategias de cómo derrocar a la narcodictadura comunista, al final del día somos un mismo pueblo, somos una misma comunidad que debemos saber mostrarnos así al mundo para que se entienda que es el clamor de todos y no de algunos. Sí, nosotros hemos aprovechado acá en Washington, D.C., sabiendo que, y este es uno de los temas que se ha tratado en el podcast, que ya en el Senado se aprobó el nombre de la calle que está frente a la cueva de la dictadura, por el nombre de Osvaldo Payá, pero falta el Congreso. Entonces, falta que el Congreso apruebe el bill para que sea realidad. Exacto, con esta carta que estamos entregando, cada vez que tocamos la oficina de un congresista, estamos aprovechando y entregando una carta de Cuba Decide. Que también se va a estar mostrando ahora. Exacto, y le puede mostrar producción ahí, firmada por Rosa María Payá, donde se le pide a los congresistas, y ya les digo, no va a quedar ni una sola de las 435 congresistas cuya puerta no se toque, le vamos a entregar esta propuesta para ver si aceleramos que esto se vote en el Congreso y que de una vez por todas pronto anunciemos la inauguración de la calle Osvaldo Payá y haremos un gran acto allí. A mí me emocionaba en Nueva York, lo decíamos, cómo estábamos en nuestra esquina, hermanos, a rescate. Y eso ante los policías ahí de Nueva York nos daba hasta, vamos a decir, una gran cuota de credibilidad, ¿no? Porque esta es nuestra esquina, la esquina hermanos a rescate. De hecho, recuerdo que yo les cuenta, ¿no?, la historia de lo que fueron los hermanos a rescate y qué fue lo que sucedió con ellos. Y luego que Yoa termina de contarle a los policías que estaban ahí cuidando, ¿no?, que digamos las cosas no se salieran de tono, luego que ellos terminaron de hablar con Yoa, ellos empatizaron muchísimo más con lo que estábamos haciendo y lo demostraron de varias formas. Exacto. Pues yo estoy ávido de que llegue el día de que podamos anunciar la inauguración del nombre de la calle Osvaldo Payá. Y además, otra cosa, este país trabaja mucho con el precedente y eso es un precedente también. Un precedente. Que exista esa esquina, que se llame Hermanos a Rescate o Brother to Rescue, ya es un precedente válido que nos da una posibilidad más real, ¿no?, de que este bill pase en el Congreso de los Estados Unidos y la calle 16, acá en Washington D.C., donde radica la embajada de la dictadura castrista, pues sea renombrada por Osvaldo Payá Way. Sí, eso realmente va a ser muy bueno, porque van a tener que ver el nombre de quien asesinaron. Van a tener que escribirlo, van a tener que leerlo y van a tener que todo. Y lo van a tener que ver diariamente allí, bien, el nombre de esa persona que ellos asesinaron, de ese hombre valeroso que asesinaron, por la sencilla razón de tener ideas diferentes, de tener ideas de libertad, de pensar por sí mismo. Porque el problema de la dictadura es que ellos quieren que todos piensen como ellos quieren que piensen. O peor, que pienses, pero de la manera que ellos quieren que tú pienses. Bueno, o sea, ellos te controlan el pensamiento. Exacto, ellos lo quieren controlar todo. Ellos quieren controlar cada cosa que pasa en Cuba, incluido, por supuesto, el pensamiento de cada cubano, ¿no?
Si tú te sales del marco de lo que ellos quieren que tú hagas, pues sencillamente ahí ya vienen los problemas. Y eso fue lo que pasó con Oswaldo Payá. Ellos lo asesinaron, pero ahora, si Dios lo permite y es aprobado el nombre de esta calle, van a tener que leer el nombre constantemente. Sí, pues la buena noticia es que se está tocando puerta por puerta, Y lo vamos a lograr. De los congresistas. Si ya lo logramos en el Senado, lo vamos a lograr en el Congreso. Y ya les digo, también. se trata de dos documentos diferentes. Una es la carta impulsada desde Canadá, pero la otra es la carta sobre la calle. ¿Pero por qué razón la estamos entregando juntos? Bueno, porque no vamos a ir hoy a entregar una carta y mañana la Claro, por otra. Y supuesto. sacar del tiempo que uno tiene para ir a tocar puertas, Sí, las no. 435. No, además, exacto, es que no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Son instalaciones bien grandes, Exacto. que además el traslado de un sitio a otro tampoco es que sea rápido, Sí. y por tanto pues lleva tiempo, así que, o sea, no es algo que se pueda hacer ni en un día ni en una semana. Sí. Mario, pero también se estuvo repartiendo otro informe a nombre del Instituto Patmos. Sí, también hemos aprovechado y entregar el informe del cual hemos hablado aquí ya anteriormente en el podcast, que preparó el Instituto Patmos del año pasado en Cuba, que tiene por portada, bueno, producción lo podrá mostrar mejor en colores, ¿verdad? Sí. Tiene como portada el Templo Bautista del Calvario en la esquina Zulueta y Dragones, que es un asunto del Digamos, cual... un daño colateral, ¿no? Un supuesto daño colateral del supuesto suceso, Sí. accidente Accidental. en el Hotel Sí. Saratoga. Y entonces lo que te puedo decir, Renier, es que estos documentos han sido recibidos en ninguna oficina. A nosotros se nos ha dejado recibir, y es más, se nos recibe con una sonrisa y con un agradecimiento, lo cual a uno por lo menos a mí me ha emocionado ver que realmente estas personas que han sido elegidas pues están para representarnos a nosotros, para representar al pueblo. Y me ha emocionado, es un ejercicio sumamente desgastante en el sentido de tiempo, pero vale la pena hacerlo. Sí. Y le doy gracias a Dios que nos da esta oportunidad de vivir aquí en esta zona geográfica y de poder tocar el centro de poder mundial. Sí, yo quiero hacer otro llamado, y es con respecto a esto mismo, y es que no solo este ejercicio que nosotros estamos haciendo acá de entregar este documento en físico a los congresistas y a los senadores es lo único que se puede hacer. Cada ciudadano, cada residente en los Estados Unidos, incluso en otros países, puede también enviarlo vía email a las respectivas oficinas, y también puede hacer llamadas. Tenemos que agotar todas las vías, señores. ¿Qué pasa? Que este documento, digamos, a manera de boletín, ¿no? De manera física, a veces garantiza que sea más atención y que la posibilidad de que sea leído y atendido de una manera inmediata pues sea más real, porque muchas veces sabemos que esos emails que se envían pues se pueden quedar ahí en un buzón y nunca ser atendidos. Entonces lo que tenemos que hacer es agotar todas las posibilidades, y mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, cada cual, desde donde quiera que se encuentre, si usted está en Alaska, si usted está en Monte Everest, puede hacer su aporte y puede hacer, digamos, su aporte a esta causa, y puede hacerlo a título personal, O sea, no tiene que estar buscando, no, yo represento, no, yo soy cubano y este es un mensaje que tengo en favor de la realidad de mi pueblo y la libertad de los presos políticos. Sí. Así que por favor sumémonos a esta noble campaña que se está tratando de impulsar. Hay otra campaña también que se está tratando de impulsar, y es para exigirle a UNICEF que dé declaraciones acerca de qué hacen Cuba, qué dedican sus recursos, cuál es su función. Y digamos, es una realidad, sabemos que las ONG y este tipo de organizaciones en Cuba no cumplen ninguna función, porque la dictadura castrista pues no deja que nadie pueda ir por encima del criterio de ellos, pero es muy válido que organizaciones tan grandes como es UNICEF pues tengan, digamos, la obligación de pronunciarse con respecto a la realidad de los niños en Cuba. Y esta campaña está cogiendo bastante fuerza. Yo creo que desde aquí de Cubanos en Washington DC también nos sumamos a esta noble campaña. Le decimos a UNICEF: ¿qué haces en Cuba? Que hay tantos niños sumergidos en la total miseria, que tenemos niños presos políticos, que tenemos niños comiendo de la basura, que tenemos niños que son violados, asesinados, no solo por, digamos, la maldad de algunos, sino también por la terrible miseria y degradación que se vive en la isla de Cuba, producto de ese comunismo que nos ha degradado y prostituido por más de 64 años. Así que UNICEF, ¿a qué dedicas tus recursos en Cuba? Que los niños viven en la total miseria. ¿Serás cómplice de la dictadura, o como al pueblo cubano que vive dentro de la isla te tienen amordazado? No, y otra cosa importante, UNICEF, ¿cuándo vas a investigar acerca de los informes que da la dictadura
sobre la salud de los niños, porque ellos se la pasan inventando. Sobre la mortalidad infantil siempre están inventando, siempre están alterando la cifra, eso se sabe que es histórico. Dan cifras pequeñas cuando realmente hay más muertos de los que ellos informan. Si un niño se muere por la negligencia médica, ellos meten otro... O simplemente no lo dicen. No lo dicen o lo informan de manera errada, o sea, de manera diferente, ¿no? Para poder salvarse a sí mismos, ¿no? Sí. O sea, cuando la UNICEF va realmente a investigar con seriedad qué es lo que está pasando en Cuba, porque además ellos tienen sede en Cuba, ellos radican ahí. Por eso, de ahí va esta campaña, ellos UNICEF radican Cuba. Ahí. Por lo tanto, a ver si demuestran de una vez por todas que están dispuestos a decir la verdad de lo que está pasando dentro de Cuba, ¿no? Y es que en el caso de que no lo hagan, señores, eso se puede decir de muchas maneras, pero tiene solo un nombre, complicidad. Exacto. Ahora mismo, con el caso de este niño que fue asesinado, yo les voy a decir algo, a mí el tema con los niños me llega muy profundo. Soy muy susceptible con todo lo que pueda pasar con los niños. Sí, yo creo que yo nunca he dicho que estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero cuando se trata de algo con los niños, de abuso infantil, yo digo, la pena de muerte. No, es que en el mejor de los casos la pena de muerte no hay otra cosa, solamente para casos extremos así. Pero francamente les digo que este caso me ha llegado muy profundo, porque es un niño pequeño, solamente 3 años, morir de esa manera. Es algo terrible. Ahora mismo... Para alguien que nos vea, que no sepa de qué estás hablando, yo describe ese... bueno, es un bebé de 3 años. ¿Qué pasó que estaba jugando en el portal de su casa en Guanabacoa, en La Habana, y el niño desapareció del portal de su casa. La familia lo buscó, creo que por 2 o 3 días, y el niño no aparecía. Y finalmente el niño aparece dentro de un refrigerador, según dicen ahora ellos. El refrigerador no se usaba, sí, era un refrigerador fuera de uso, y el niño estaba dentro del refrigerador ya muerto. Después de 2 o 3 días lo encuentran ahí. Una tía abuela del niño, informa que el niño había sido violado y que le faltaban órganos. Pero luego ellos desmienten todo esto en el informe policial que ellos dan, y ellos dicen que no, que el niño no fue violado, que el niño tenía todos sus órganos, y que al parecer, según el informe que ellos dan, fue una muerte accidental. O sea, que el niño entró al refrigerador, cerró el refrigerador y se quedó ahí. ¿Y esta tía inventó entonces lo que o la tía lo inventó, o lo que están inventando son ellos, que son unos mentirosos. Por precedente y por experiencia, lo que dice un comunista es todo lo contrario. Porque no les Así que conviene. Si el informe oficial de la dictadura es que el niño murió accidentalmente, óigame, póngale el cuño, que es totalmente al revés. Y además, ¿qué objetivo va a tener un familiar de esa criatura en contar una versión errónea de lo que sucedió? No tiene sentido. No, pero y la realidad es que esto del tráfico de órganos y todo esto es una realidad que se vive en Cuba. No. Es una realidad que se vive en Cuba. Entonces, por supuesto que ellos tratan de tapar la mierda, el mierdero que se les desborda, con, digamos, aplacarle un poco, decir, no, el niño fue accidentalmente que murió. No fue accidentalmente, es la miseria y la degradación tan grande que se vive en esa isla que conlleva que sucedan cosas como esta. Lo otro, es muy extraño que si, por ejemplo, yo, me pongo yo de ejemplo, ¿no? Si yo llego a mi casa y yo siento mal olor, porque me parece a mí que la carne humana degradada ya, a las 24 horas empieza a oler mal. Y yo siento el mal olor, yo voy a buscar dónde está el mal olor. Y si yo veo que dentro de un refrigerador cerrado hay un niño muerto, lo primero que yo hago es llamar a la policía, ¿no? O llamar, no sé, yo no voy a acostarme a dormir y voy a dejar ese bebé ahí muerto dentro del refrigerador, ¿para cuándo? Y supuestamente eso fue lo que hicieron los dueños del refrigerador, o sea, lo dejaron ahí, señora, porque a esa hora de la noche ellos no iban a avisar que el niño estaba muerto. Como decimos un buen cubano, son cuentos chinos. Eso es un cuento totalmente, o sea, para mí el niño fue asesinado, lo asesinaron, y ellos ahora, por supuesto, están haciendo toda esta versión porque no tienen, no les conviene, en primer lugar, reconocer que en Cuba se está viviendo una ola de violencia preocupante, y eso es lo primero que ellos no quieren que el mundo sepa, que Cuba no es ahora mismo el país más seguro del mundo, como ellos dicen, ni nada que se le parezca. Es un país que está viviendo bajo una ola de violencia, donde incluso un niño que está jugando en el portal de su casa puede ser raptado por alguien y luego asesinado. Y además, en el informe, o sea, no en el informe policial, sino en las denuncias que se hicieron en las redes sociales por parte de la familia de este niño,
o sea, todo lo que se contó es que fue un vecino, o sea, ni siquiera es que fue Sí, una sí, persona sí, de otro lugar. ahí mismo. A 3 casas, creo, si mal no recuerdo de lo que leí, a 3 casas de donde vivía el niño fue donde se dio toda esta escena de terror. Qué terrible. Entonces, digamos que incluso alguien que conocía a la familia, que conocía a este niño, y la degradación y la, digamos, no sé, la locura tan grande que se vio en la isla es tan elevada que suceden cosas como esta, que un vecino puede llegar a cometer un acto de esta índole. Cuando O sea, usted es ve terrible. que sucede este tipo de cosas, usted se da cuenta que se está viviendo en un lugar colapsado totalmente. Terrible. Exactamente. Y ya les digo, habíamos dicho que Cuba estaba cayendo y lleva 64 años cayendo en una espiral descendente, pero yo creo que tiene que haber un límite y pienso que si ese límite existe, está llegando ya. Mire, hablando Ojalá. exactamente de eso, esperemos que ya el cubano toque fondo, aunque parece que esta desgracia, como usted ha dicho, está desfondada, o sea, no tiene límite. Esperemos que sí. Si bien en 2021, el 11 de julio fue un momento cumbre donde el confinamiento, el calor, el terrible calor del verano en Cuba, la falta de alimentos, los apagones, Las enfermedades. todo, digamos, Los fue hospitales colapsados y sin medicamentos. Esa realidad que se estaba viviendo, ¿no? Ese panorama que se vivía en ese momento, llevó a los cubanos a hacer un pulso contra la dictadura y salir a las calles. Esperemos que toda esta desgracia sin sentido que se estaba viviendo lleve a los cubanos nuevamente a salir a las calles y a exigir su libertad, porque no hay otra forma, no hay otra forma de poder sacar esa dictadura del poder que no sea por en las calles. Muchas veces se cuestiona, ¿no?, a quienes desde el exilio pues incitan a los cubanos a salir a las calles. Y señora, hay una realidad. Nosotros que estamos acá, a nosotros no se nos va la luz, nosotros no hacemos colas o digamos largas colas, porque uno puede ir a un supermercado y hacer una fila de 1, 2, 3 minutos, pero no más que eso. O sea, nosotros no hacemos filas para comprar alimentos, nosotros no vivimos en esa realidad tan degradada de la sociedad, y sin embargo dedicamos parte de nuestro tiempo a levantar la voz por los que no tienen voz. Entonces, yo creo que sí tenemos el derecho, ¿no?, de pelear por la realidad de nuestra patria y de aconsejarle. Aquí nadie está obligando a nadie acá a lo que nosotros queremos. Simplemente se le aconseja al cubano de que tiene derechos a exigir sus derechos. Y que el único camino que tenemos para derrocar a esa asquerosa dictadura es sacándolo del poder, y es en las calles. Es la única arma que tiene la sociedad civil para hacerle presión a una dictadura militar que tiene el control de todo un país mediante la fuerza de las armas. Usando la fuerza por las armas es como ellos han podido controlar al pueblo cubano. Entonces, tiene que el pueblo salir a las calles y tiene que demostrar el desprecio profundo que siente por esa dictadura, que lo único que ha hecho es degradarlos, prostituirlos y obligarlos a emigrar, para no solo controlar las olas de presión social que se viven a cada rato en la isla, sino también para vivir de esos que luego que salen de Cuba pues prefieren callar, regresar y seguir manteniendo la dictadura. Sí. Y bueno, Renier, ese es un llamado a los hermanos que están dentro de la isla, ¿verdad? A los que quedan y a los que... porque lo otro que les quedaría sería morirse. No queda otra alternativa. Y el otro llamado para nosotros, ¿verdad?, que podríamos, como tú bien dices, olvidarnos de aquello, porque ya tenemos otra realidad, pero que no nos podemos olvidar, porque no nos queda de otra. Sí, y usted acaba de decir algo importante. Yo creo que es aún más triste que los cubanos que viven fuera de Cuba no alcen la voz por la realidad de su patria. Si el cubano que vive dentro de Cuba está obligado, porque su realidad inmediata lo obliga a tratar de sacar a la dictadura del poder, señores, el que vive fuera de Cuba y no alce la voz por el pueblo cubano, qué triste, qué lástima, y déjeme decirle algo, sigue siendo esclavo de esa dictadura, sigues sin ser libre, porque si vives fuera de Cuba y te mantienes callado para poder regresar o para que alguien cercano a ti no tenga represalias por tu posición, déjame decirte que eres más cobarde y más esclavo que el que vive dentro de Cuba. Porque la realidad es que lo único que puedes hacer por tu país, por tu patria y por tu gente es denunciar al mundo la realidad que allá adentro se vive, la desgracia que adentro se vive y cómo los han, masacrado y prostituido por tantos años. Y es el deber de cada cubano alzar la voz por los que no tienen voz y por la realidad del pueblo de Cuba. Así mismo. Pues pudiera ser, Renier, que nos esté viendo algún hermano
Minnesota o en Utah o en Alaska, como tú decías ahorita, o en Hawái, no sé, donde quiera que haya un cubano, tal vez este sea el momento que Dios le esté llamando a su conciencia, de preguntarse de si en su Congreso estatal se está presentando una iniciativa como esta carta, que tiene la fuerza ahora mismo de que se está presentando en parlamentos alrededor del mundo. Y entonces pregúntese, ¿seré yo la persona que está llamada para entregarlo aquí en este estado? Y si nos salimos de la Unión Americana, a lo mejor nos está viendo ahora un cubano en Madagascar o en Islas Vírgenes o en Islas Caimán y diga, caramba, yo puedo ser el que le entregue aquí. Entonces piénselo 2 veces, porque es lo mínimo que podemos hacer ahora mismo por nuestra nación, que se nos está muriendo, y es la hora de salvarla para ver si hacemos que nuestra isla resurja como el ave fénix y podemos por fin celebrar que Cuba vuelva a ser libre y podemos regresar a ella entonces para reconstruirla. Sí, así mismo. Y siempre recuerden que quien no pueda pues llegar a los edificios gubernamentales o a instalaciones diplomáticas del lugar donde vive, puede llamar, puede enviar un correo electrónico, que digamos es una manera más sencilla, y aún así se está contribuyendo, aún así se está haciendo su aporte. E incluso desde sus plataformas digitales, de sus redes sociales, ahí también puede hacer su aporte y abogar por esta carta y por la libertad de Cuba en general. Así que no sé si quieran decir algo más. Yo creo que podemos ir cerrando el podcast. Solo repetir lo que yo dije cuando hicimos el lanzamiento de la entrega, que la carta se estaba firmando y tenía en ese momento que hicimos la primera entrega aquí en Washington, D.C., 599. Y a raíz de la entrega, alguna gente se empezó a comunicar conmigo, diciéndome, oye, me dejaste fuera, oye, me dejaron fuera. No lo dejamos fuera. Se les estará compartiendo si se abre algún enlace para que firmen. Y nuestros hermanos de Canadá avisarán. Sí. Pero de momento, si usted escribe aquí mismo en este podcast, a contactos cubanos en Washington DC. Cubanos en Washington DC, diga, por favor, yo quiero que mi firma esté. Y bueno, nosotros tenemos comunicación directa con nuestros hermanos en Canadá. Pasaremos su firma, si usted es alguien real, por supuesto, si usted tiene una ciberclaria, que podamos comprobar que usted es real. Pero la cuestión es que usted puede participar lo mismo firmando que entregando esta carta. Exactamente, y usted acaba de decir algo claro. O sea, sí, puede que su nombre no esté entre las firmas que ya están recogidas, pero con el simple hecho de usted hacer el trámite, ya sea por vía correo electrónico, por una llamada telefónica o poder presentarse ante alguna institución, pues ya usted está ahí haciendo evidencia, ¿no? Sí. De que está suscribiendo lo que en esta carta se dice. Y es significativo también, Renier, decir que, lo dije también de todas formas cuando se lanzó, que en el momento en que se hizo, que había 599, prácticamente 400 eran de dentro de la isla, incluyendo a familiares de presos políticos e incluso algunos presos políticos. Y precisamente alguna de la gente que me estaba escribiendo son de dentro de Cuba, que nos están viendo y están al tanto y quieren ser parte de los que firmen esa carta. Eso es muy importante. Mi gente, somos cubanos en Washington, D.C. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Recuerde que en Instagram somos CV Washington, D.C. Y desde aquí siempre los invitamos a hacer su aporte a la libertad de Cuba y a la libertad de los presos políticos. Recuerde que entre todos los cubanos que despreciamos esa asquerosa narcodictadura comunista, existen los cubanos que simplemente esperan que un día esa dictadura caiga y otros que deciden hacer algo porque esto sea un hecho real. Yo les invito a que formen parte del segundo grupo, pero siempre la decisión está en ustedes. Así que yo creo que podemos ir cerrando. Mario, regálanos una oración. Dios Todopoderoso, te vengo a clamar una vez más por Cuba. Tal vez nuestra nación no había vuelto a vivir otro momento más oscuro que aquellos días que tú también fuiste testigo cuando la reconcentración de Valeriano Weyler. No sé si esta vez ya habremos sobrepasado aquellos sufrimientos, pero desde el fondo te venimos a rogar y a pedir por nuestra Cuba. Te venimos a pedir el milagro de que Cuba vuelva a reír. Sabemos que tú eres el más interesado, lo hemos dicho ya en otros podcasts, pero sigue siendo el más interesado. Perdónanos si precisamente por nuestra culpa, porque hemos dejado de hacer lo que hay que hacer, no hemos conseguido la libertad. Pero contamos contigo más que con nadie, y si es cierto que estamos tocando y vamos a seguir tocando los parlamentos del mundo, y aquí mismo en Washington DC, la oficina de los 435 congresistas y de los 100 senadores, la puerta que más queremos tocar y que no queremos dejar de tocar es la tuya. Y te rogamos que nos hagas el milagro de una vez por todas, por favor, de una Cuba libre. Que la oración de nuestros fusilados que morían gritando "Viva Cristo Rey" sea contestada por ti. Perdónanos por nuestros pecados. Por favor,
danos a una Cuba libre y la libertad para todos los cubanos, los que están presos ahora mismo en la mazmorra, pero también la de los cubanos alrededor del mundo, que ni siquiera podemos visitar nuestra tierra porque no es nuestra tierra, nos la han robado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.